Vamos a dar comienzo a la ayudantía del ramo de transferencia de calor. Eh, Vamos a partir por algunos ejercicios de conducción, donde primero hay que tener bien claro los procesos de transferencia de calor. Por una parte tenemos los procesos de transferencia de calor por conducción, donde está dado por esta fórmula, que depende de la propiedad de transporte o el coeficiente de conducción de los materiales, que es propio de cada material. Por otra parte, tenemos la ley de enfriamiento de Newton, en donde la propiedad o el coeficiente es el coeficiente de transferencia de calor por convección, y la fórmula está dada por la temperatura superficial de un material menos la temperatura del fluido que lo enfría. También tenemos la radiación, que la veremos más a fondo dentro de la segunda prueba. Por lo tanto, nos centraremos en estas dos: conducción y convección, en paredes planas y paredes cilíndricas. El primer ejercicio va a estar relacionado con las paredes planas o una placa plana, donde hay que tener en cuenta que las ecuaciones o la transferencia de calor están dadas por las unidades de watt para una tasa de calor, eh, para Q' sería transferencia de calor por unidad de longitud, que es watt en metro, y el flujo calor, que es Q2', es watt partido en metro cuadrado, que es flujo calor a través de un área específica de una pared o, o una pared cilíndrica, por ejemplo. Para calcular la transferencia de calor o la tasa de calor, tenemos estas siguientes ecuaciones de aquí, que este es el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área de la transferencia de calor, ya que este U está dado por watt partido en metro cuadrado, Kelvin puede ser, multiplicando por el área, finalmente solo queda watt. Este coeficiente global de transferencia de calor es 1 partido en la sumatoria de resistencias, donde esta es la resistencia de la convección del interior, por ejemplo, si es una casa. Esta es la resistencia por conducción de la pared estructural, y esta sería la convección por el aire exterior, por ejemplo. Otra forma de calcular esta transferencia de calor o tasa de calor es la diferencia de temperatura total partido en la sumatoria de resistencias térmicas directamente. Bueno, como pueden ver ahí abajo, primero vamos a empezar con el ejercicio de paredes. Bueno, para una pared plana, la resistencia por convección está dado por esta fórmula, donde es 1 partido en la eh, coeficiente convectivo por el área donde se transfiere el calor. Y para los sólidos es esta ecuación de abajo, donde lo único que cambiaría es que arriba, en vez de un 1, está el espesor del material que se quiere estudiar, partido por el coeficiente de conducción del material por el área que se quiere estudiar. Para la resistencia paralelo es similar a lo que es la sumatoria de resistencia de circuitos eléctricos, se pueden encontrar igual. Y ahora vamos a pasar al primer ejercicio, donde este ejercicio es bastante complejo.
Realmente no creo que vaya a salir algo así en la prueba. Por eso mismo, eh, también es fácil de entender y lo va a dejar bastante preparado para hacer un ejercicio de este tipo. El ejercicio nos dice una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillo de 16 por 12 centímetros de sección transversal horizontal con un coeficiente de conducción de 0,72 separados por capas de mortero. Está el ladrillo y las capas de mortero. El mortero tiene 0,22 y tiene 3 centímetros de espesor. Entonces, también se tiene capas de mortero de 2 centímetros de espesor sobre cada lado del ladrillo. Aquí están 2 centímetros de espesor. Y los 3 centímetros que habíamos dicho antes son estos, la separación entre ladrillo y ladrillo. También dice que hay una espuma rígida que sirve como aislante, está acá, y tiene un coeficiente de conducción muy bajo, al ser un aislante bastante bajo, ya que no permite el flujo o transferencia de calor a través de ella. Es de 0,026 y tiene 3 centímetros de espesor sobre el lado interior de la pared. Eh, la temperatura dentro y fuera son de 20 grados Celsius dentro y fuera son menos 10 grados Celsius respectivamente. Y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre el lado interior y exterior. En el interior son 10 y en el exterior son de 25. Si se supone que una transferencia de calor unidimensional, se descarta la radiación, como ya dijimos al principio, se determina la razón de transferencia de calor, la razón o tasa de calor a través de la pared. O sea, lo que tenemos que buscar es esto. Lo podemos encontrar de esta manera entonces. Inmediatamente sabemos eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocupar estas dos fórmulas y ir sacando las resistencias térmicas de los materiales y del aire dentro y fuera de la pared. Asimismo, el ejercicio nos dice que el espesor de esta cuestión es 3 centímetros, pero nosotros queremos analizar una sección solamente de esta pared, que es esta. ¿Por qué? Porque independientemente del ancho y alto de la pared, si analizamos un solo punto, podemos tomar cualquier tipo de pared, cualquier ancho de una habitación y calcular la transferencia de calor que hay en ella, solamente multiplicándolo por el área que ésta tiene. Y en las paredes de ladrillo se hace notar que eh, estas secciones se van repitiendo constantemente hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo. Siempre el profesor le va a pedir hacer el esquema de la resistencia térmica. Por lo tanto, nosotros tenemos que la temperatura del interior T1, T infinito 1, está aquí y después al avanzar la temperatura o el calor se encuentra con una resistencia que es la de convección al interior de la vivienda. Por otra parte,
se encuentra otra resistencia, la R1, que corresponde a la espuma o al aislante, en otras palabras. Al seguir hacia el lado, nos encontramos con la R2, que corresponde a una resistencia térmica de esta parte del mortero, que corresponde a una capa de 2 centímetros, como dijo el ejercicio aquí, de 2 centímetros. Esta capa de mortero es igual a la capa de mortero de aquí, la R6, ya que tienen 2 centímetros. Más adelante este análisis lo va a servir para simplificar algunos pasos, pero seguimos. Nos encontramos que por esta parte hay un ladrillo y dos capas de mortero eh, sobre y bajo este ladrillo, o están colindando a dos lados. Por lo tanto, la R4 corresponde a la resistencia que tiene el ladrillo, la R3 y la R5 son iguales, ya que corresponden a estas capas de mortero de aquí, y estas tienen el mismo espesor. Por lo tanto, el flujo de calor va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, y va a ser prácticamente igual. Después tenemos la R6, que ya dijimos que es igual a la R2. Y por último, saliendo de aquí, tenemos la convección por el aire exterior. Y por último, llevamos la temperatura del aire exterior. De esta manera se hace un esquema de resistencia térmica. Entonces, los primeros pasos son escribir las propiedades, lo que yo recomiendo. Las propiedades de ladrillo, del mortero y de la espuma. Recordar siempre las unidades que estos tienen, que es watt partido metro por grados Celsius. También la transferencia de calor por convección, que para el aire exterior, ya dijimos, es 25 y el interior es 10, y tiene esta medida. Bueno, ahora pasamos a lo importante del ejercicio, que es calcular las resistencias térmicas, ya que queremos sacar la tasa de transferencia de calor. Para eso, primero tenemos que sacar el U, si queremos obtener el coeficiente global de transferencia de calor, que también lo pide bastante el profe, así que lo vamos a hacer con esto, ya que esta fórmula sería mucho más simple, pero eh, mejor hacerlo con el coeficiente ya que el profe lo pide. Entonces vamos a calcular las resistencias del sistema. Partimos por la RI, que es la resistencia de la convección. Tengo el coeficiente convectivo del interior, que es 10, por la sección que vamos a analizar, que es 0.25. O sea, es esta sección de aquí. Entonces son 22 centímetros más 1,5 y 1,5 son 3, son 25 centímetros. El área en donde lo vamos a analizar. Por lo tanto, esto, bueno, siempre hay que pasarlo a metros. Entonces son 25 centímetros dividido en 100, son 0.25 por un metro de ancho, ya que en el enunciado no nos da el ancho, tenemos que eh, tomar en cuenta un ancho unitario. Si no nos dan el ancho,
tomamos el ancho unitario solamente. Por lo tanto, esta resistencia por convección, al reemplazar el área a estudiar, multiplicarla por 10 y el 1 dividido por lo que lo está aquí abajo, nos da 0.4. Para la resistencia de la espuma, ahora, eh, tomamos la ecuación para la esta, resistencia por conducción, o sea, en material, donde este es el espesor y este es el coeficiente de conducción de la espuma por el área a estudiar, que es la misma anterior. Eh, el coeficiente de conducción es 0.026 y el espesor de esta espuma es 3 centímetros dividido en 100, dan 0.03 metros y nos da esta resistencia. Pasamos a la R2 y la R6. Esta es la R2 y dijimos que la R6 es igual, por lo tanto podemos igualarla, sacamos el espesor que es igual 0.02 y tomamos el coeficiente de conducción del mortero y lo multiplicamos por el área de estudiar, que sigue siendo esto. Ahora, pasando a la resistencia de 3, 4 y 5, esta altura cambia. Entonces, para el ladrillo y para el R3 y R5 van a ser diferentes. Esta altura a las demás. Por lo tanto, aquí se sigue el mismo procedimiento por el espesor que es este, del ladrillo. No se empieza con eh, el espesor de los morteros, que también es el mismo por el ladrillo, que es 0.16 metros o 16 centímetros, partido el coeficiente de conducción del mortero por el área a estudiar de transferencia de calor. Entonces, la transferencia de calor por el mortero se transfiere por aquí. Entonces, si tomo en cuenta esta altura, por eso cambia a este número de aquí, que es 0.015, 1,5 centímetros. Y nos da 48.48 grados partido, grados Celsius partido en watt. Puede parecer raro que sea un número tan grande, pero posteriormente al hacerlo en paralelo va a quedar en conjunto esta resistencia de aquí, esta, va a quedar normal, casi como esta de acá. Por otra parte, la resistencia del ladrillo, tomamos el espesor del ladrillo y la coeficiente de conducción del ladrillo por el área a estudiar de transferencia de calor, que el ladrillo es esta, o sea que 22 centímetros o 0.22 metros. Hay que tomar en cuenta también que las unidades nos sirven para verificar si nosotros estamos bien haciendo el ejercicio. Ya que, por ejemplo, no sé si notaron que siempre hay grados Celsius por partido watt en los resistencias. Y esto se da por la simplificación de unidades de aquí. Pero con práctica lo irán
aprendiendo mucho mejor este tema de simplificar las unidades. No es necesario tampoco hacer en cada paso de la prueba la simplificación de unidades, solo con tener resultado con las unidades, que siempre hay que poner resultados en las unidades, la unidad de los resultados, ya que si uno los pone, el profe puede bajar la nota. Siguiendo con esto, nos queda la convección, la resistencia por convección, que es esto del aire exterior, ya que el R6 ya lo sacamos por el R2, entonces nos queda esta resistencia de aquí, y el área a estudiar es 0,25 de nuevo, la altura, y por la coeficiente de convección, coeficiente convectivo del aire exterior, nos da esta resistencia. Ahora, antes de tener contra la resistencia total, hay que conseguir la resistencia en paralelo de R3, de mortero, ladrillo y mortero. Por lo tanto, se ocupa la fórmula que mostré arriba y se despeja esta resistencia en paralelo. Tenemos que la suma de estas resistencias da igual a 1,03. Por lo tanto, esta resistencia en paralelo pasa multiplicando acá. Este 1,03 pasa abajo de este 1. De esta manera, por último tenemos una resistencia en paralelo de 0,97 grados Celsius por T1 watt. Ahora, ya teniendo todas las resistencias en serie, la resistencia de la espuma, la resistencia de la convección interior, de la resistencia de la materia en serie, o sea, en paralelo, y la resistencia por convección exterior, solamente sumamos las resistencias, las distintas resistencias. Entonces la resistencia I, resistencia interior, la resistencia del mortero, resistencia del, o sea, resistencia en la fuma, resistencia en mortero, resistencia en paralelo, más la resistencia del mortero R6 por el lado exterior, y la resistencia por convección exterior. Nos da 6,87 grados Celsius por T1 watt. Por lo tanto, como dijimos antes, hay que sacar el coeficiente global de transferencia de calor, el U. Este, si lo recordamos, tenía esta fórmula, esta, la sumatoria 1 partido de la sumatoria de resistencias. Por lo tanto, este U nos daría, si le dejamos así, nos daría U es igual a rho, U es igual a watt partido en grados Celsius solamente. Si ubicamos solo en resistencia. Aquí tenemos esta resistencia de aquí en grados Celsius partido en watt. Pero hay que multiplicarla por el área que hemos estudiado todo este tiempo. De esta manera este U nos quedaría watt partido en metro por grados Celsius. Y así al conseguir el flujo de calor, que es por un área específica, nos daría watt partido en metro cuadrado. Por eso lo necesitamos así, ya que estamos estudiando solamente un segmento de la pared. Si estudiamos toda la pared completa, toda, con el área ya dada,
no tomaríamos esta área aquí abajo, sino que la fórmula que se mostró arriba, esta partecita. Entonces, este cociente global de transferencia de calor es hecha para el flujo de calor por sus unidades. Y esta es la resistencia total, o la sumatoria de resistencia, por el área que estudiamos. 0.25 por un metro de ancho unitario, o un ancho unitario. Y nos da 0.58 watts partido en metros cuadrados grados Celsius. Entonces, también es importante tener claro el tema de unidades, que nos va a servir para relacionar los cálculos. Con la anterior sacamos el, el flujo de calor, lo cual es U por la temperatura, la diferencia de temperatura. Tenemos que es este 0.58 por la temperatura interior menos la temperatura exterior. La temperatura exterior es 10 menos 10 grados Celsius. Esto nos da finalmente 17.47 watts por metro cuadrado. Ahora, nosotros estudiamos solo un segmento de la pared, pero la pared tiene varios segmentos y está dado en un área de 3 por 5 metros cuadrados, una pared de 3 por 5. Por lo tanto, si calculamos solo un segmento chiquitito de una pared grande, entonces al multiplicar el área de toda la pared, podríamos conseguir la transferencia de calor de toda la pared hacia el exterior. Entonces, por lo tanto, tenemos que la pared es de 15 metros cuadrados, lo multiplicamos por este flujo de calor de aquí y nos da la transferencia de calor total que hay a través de la pared, la tasa de calor, o como pedía el ejercicio, la razón de transferencia de calor a través de la pared completa. De esa manera nos da que la transferencia de calor es 262 watts a través del interior, o sea, del interior a través de la pared hacia el exterior. Eso es lo que pierde la casa, es el calor que pierde la casa. La fricción pierde todo eso. Entonces, esto es una gran cantidad de energía que, por ejemplo, un calefón, o sea, un piso radiante, eh, o el sistema de aire acondicionado que esté dentro de la casa, pierde hacia el exterior por la transferencia de calor que ocurre del interior hacia el exterior. Aquí también les dejo otra manera de que se puede ordenar la resistencia térmica, ya que no solo hay una, sino que para este ejercicio por lo menos hay dos que pueden ser bastante útiles. Se puede tomar de esta forma, donde tienes varias resistencias en paralelo, pero preferiblemente es más fácil para mí. eh, no sé, ustedes van a preferir alguna en específico que le parezca más fácil. Para mí, por lo menos, es la resistencia en series. Tratar de hacer todo en serie. Pero a veces no se puede, como en este caso de aquí, que había tres materiales en paralelo. Ya, terminando este primer ejercicio, pasamos al segundo, que tienen que ver con paredes cilíndricas. Por una parte, las paredes cilíndricas
tienen un radio crítico de aislamiento, donde este radio crítico está dado por el material aislante partido por el coeficiente convectivo mínimo, que por ejemplo, normalmente el coeficiente convectivo mínimo son de los fluidos que están más fríos, que tiene menos coeficiente convectivo. Puede ser interior o exterior. Eso va a variar eh, según el caso. El esquema de resistencia para los cilindros es simplemente tomar por ejemplo, con la convección, eh, el material 1, el material 2 y el material 3 y la convección exterior. De esta manera, no tiene mucha ciencia que digamos. Eh, la resistencia del cilindro viene dada para la convección, como esta forma de aquí, donde 2pi por R interior es el perímetro del cilindro, este perímetro de aquí, por el largo, o sea que es la resistencia que tiene todo el largo del cilindro, por la convección, el coeficiente convectivo del flujo de fluido interior. Para el material, en vez de el espesor, se tiene el logaritmo del radio exterior del material partido en el radio interior. Es el radio exterior dividido en el radio interior. Partido en la conducción, coeficiente de conducción del material que estamos estudiando. Por 2pi por L. También tenemos la resistencia por convección del exterior, que es similar a la resistencia por convección del interior, no cambia mucho, que digamos. La única diferencia es que se toma el radio exterior para la resistencia exterior. Ahora pasamos al problema de cilindro. El problema es un problema tipo prueba. Nos dice, en un sistema de piso radiante se utiliza una tubería de 2,5 centímetros de diámetro para el interior. Eh, este transporta agua caliente a 50 grados Celsius con un coeficiente convectivo de 3500 watts partido al metro cuadrado grados Celsius. Este tubo es de un material PPR, el cual es alternativo al cobre, pero tiene un espesor de 0,8 milímetros y una conductividad de 5 watts partido metro por grados Celsius. El exterior del tubo se halla expuesto al aire, el cual tiene una temperatura de 20 grados Celsius y un coeficiente convectivo de 50. El enunciado nos dice que primero tenemos que calcular el peso crítico de aislamiento para esta tubería considerando los datos entregados en el enunciado y hago un esquema del problema planteado mostrando también el esquema de resistencias térmicas. Por lo tanto, hay que hacer el esquema, que es simplemente el tubo PPR, es solo un material, y tenemos que tomar en cuenta que la temperatura interior es mayor que la temperatura exterior. Por lo tanto,
La transferencia de calor va desde el interior hacia el exterior. Como siempre, la transferencia de calor se transmite desde un lugar donde hay menos temperatura que el otro, a donde va todo ese calor generado por ejemplo, una casa, lo que es el piso radiante. Ahora, el esquema de resistencia sería muy simple. Tendríamos la temperatura interior del fluido, eh, que es el agua, la resistencia 1, que es la resistencia por la convección de esta agua, la resistencia 2, que es la resistencia por conducción del material PBR, y la resistencia 3, que es la resistencia por convección exterior del aire, hasta llegar a la temperatura del aire, que es la temperatura del ambiente. El problema A, la pregunta A, nos dice también que tenemos que encontrar el espesor crítico de aislamiento. Este espesor crítico, como el profe les dijo en clase, a partir de una cierta cantidad de aislante para las tuberías solamente, eh, es contraproducente, ya que al aumentar mucho el espesor de aislante, provoca una mayor transferencia de calor. Es algo propio de las tuberías. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este espesor crítico y siempre estar bajo de él, ya que no tampoco queremos desperdiciar aislante. De esta manera, el espesor crítico, como ya habíamos dicho, eh, se calcula con la conductividad del material, coeficiente de conductividad del material, partido por el, la coeficiente de convección, convectivo, más bajo. En este caso, el coeficiente convectivo más bajo es del aire exterior, que es 50. Por lo tanto, si vamos simplificando unidades, nos queda que se van los watts, se van los grados Celsius, se va el metro y este metro cuadrado y queda 0.1 metro, que es que es el espesor crítico de nuestro material. Por lo tanto, eh, bueno, este es el radio crítico. Para el espesor crítico del material, que es esta parte nomás, si ya tenemos el radio, tendríamos que restar el radio interior del material. Por lo tanto, el radio crítico menos el radio interior nos da el espesor crítico del PPR, que es 0.0875 metros. Por otra parte, hay que empezar con la pregunta B. Nos dice que calculemos el coeficiente global de transferencia de calor en función de 1 metro de longitud del tubo, en función del área exterior de la tubería. Entonces, sabemos que el coeficiente global de eh, transferencia de calor, U, es igual a 1 partido de la sumatoria de resistencias, por lo que hay que sacar las resistencias de de la convección del material, del tubo y del aire exterior. Por lo tanto, compongamos las fórmulas para resistencia de convección, que es el coeficiente de convección del agua por
el área interior del tubo y el enunciado nos dice que está en función de 1 metro de longitud. Por lo tanto, es 1 metro de longitud. Es por 1 metro lo que se multiplica. Por lo tanto, ya multiplicando lo que tenemos acá, nos da la primera resistencia, que es por convección. Pasamos a la resistencia del material, el PPR, que es el logaritmo del radio exterior partido en el radio interior. Esto está dividido en 2pi por la conductividad del material por el largo del tubo, lo cual nos da esta resistencia de aquí, que es del material. Por último, calculamos la resistencia por convección del aire exterior. En este tenemos que es lo mismo, la misma fórmula de la resistencia por convección interior, solo que cambiado la resistencia al radio exterior en la fórmula. Y nos da este resultado: 0.93 grados Celsius partido en watt. Hacemos la sumatoria de estas resistencias y, como dijimos, hay que encontrar el coeficiente global de transferencia de calor, U 1 partido en sumatoria de resistencias, lo cual nos da finalmente 4,18 watt partido en grados Celsius. Si pasamos ahora a la pregunta C de este ejercicio, nos dice que calculemos la pérdida de calor por unidad de longitud del tubo, desde la tubería al ambiente. Entonces nos pide que sea por unidad de longitud. Recordemos que la transferencia de calor por unidad de longitud es Q', y este Q' es igual a watt partido en metro de longitud. Entonces, multiplicamos el coeficiente convectivo, o sea, el coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia de temperatura partido en el largo, que es 1 por unidad de longitud, 1. Esta diferencia de temperatura es la del exterior menos la del interior, o sea, la del interior menos la del exterior, por 4.18, el coeficiente global, y nos da la transferencia de calor por unidad de longitud del tubo, PPR. Entonces, esta ha sido la primera ayudantía de transferencia de calor. Espero le sirva y nos estaremos viendo en el horario de consulta, que lo que tengo planeado es que, o lo que podríamos hacer, sería que antes de las pruebas pasáramos ejercicios tipo prueba o mismas pruebas, las hagamos entre todos para que nos queden los conceptos claros y eso. Entonces ahí nos vemos en la segunda ayudantía, que la trataré de hacer lo antes posible, ya que se viene pronto la primera prueba. Adiós.